para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Salmo 22 es un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir un salmo mesiánico? Quiere decir que es un salmo que tiene que ver con Jesús, que antes de la venida de Jesús está hablando de Él, y en este salmo se habla de Jesús en la cruz. Por eso es que tuve a bien titular el mensaje de esta ocasión, Jesús en la cruz. Pasaban por mi mente algunos otros títulos, como una pregunta: ¿cómo murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Y la otra que estaba a punto de dejarla era: ¿quién murió? ¿Quién murió en el Salmo 22? ¿O quién sufrió de esa manera? Quizás nos vamos a entretener unos martes para edificarnos acerca de la muerte de Jesús, ver lo que la Biblia dice. ¿Por qué murió Jesús? ¿Cómo murió Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Esas son preguntas muy importantes. Salmo 22, ¿se lo encontró? Versículo 1 al 3. Leamos juntos la palabra de nuestro Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Oremos juntos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado, esta hermosa ocasión de poder abrir las Sagradas Escrituras. Gracias por este grupo de hermanos y hermanas, amigos y amigas que tú, Dios, nos has movido. Tu gracia, Señor, hizo lo posible para que nosotros llegáramos. A ti la honra y la gloria por este gran privilegio. Bendícenos y bendice también a los que están en sus hogares, a los que están alrededor del mundo, a los que están aquí, Dios, en Estados Unidos, en diferentes ciudades, en diferentes estados. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús oramos, Señor nuestro. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Jesús en la cruz. En los días del apóstol Pablo, hablar de la cruz, y en una cultura como los griegos y los romanos, era como una locura. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 dice que para los griegos la cruz, el mensaje de la cruz, es locura. Es algo, hermanas y hermanos, que no tiene sentido. Y no crea que fue fácil predicar el evangelio, Cristo crucificado, en los primeros siglos, en los primeros años de la iglesia. Fue complicado porque la cultura griega, con tanta filosofía, y los romanos con tantas creencias, panteón de dioses con D minúsculas que tenían los romanos, no era tan sencillo el poder atraerlos para que ellos escucharan el evangelio. Pero el evangelio es poder de Dios. El evangelio no necesita, hermanas y hermanos, nuestros métodos, no necesitan nuestras mejores palabras, porque es Cristo Jesús, el evangelio, la buena noticia para la humanidad. Y 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pablo dice, aquellos hermanos en aquella época que estaban en Corintios, en Grecia, rodeados de tantas cosas, les dice: yo sé que para el que se pierde la cruz es locura.
Hermanas y hermanos, hasta el día de hoy hay personas que cuestionan el por qué nosotros, los evangélicos, cantamos acerca de la cruz, ponemos la cruz, tenemos la cruz en los templos, siempre se va a ver la cruz. No adoramos la cruz. Hay personas que pueda que se confundan, que piensan que porque nosotros hablamos de la cruz, somos idólatras de la cruz es un amuleto. No, la cruz, hermanas y hermanos, para el cristianismo, para todo hombre y mujer, es el emblema de victoria. La cruz nos recuerda que allí se pagó, de una vez y para siempre se pagó nuestra deuda, nuestra condena. La cruz nos recuerda que allí hace más de 2000 años se venció el pecado. La cruz nos recuerda que allí, en la cruz, nuestro amado Señor Jesucristo sufrió en el lugar de nosotros. Por esa razón, no podemos dejar de predicar de la cruz. Como dijo Charles Spurgeon en alguna ocasión, que todo hombre o toda mujer que deja de predicar, de hablar acerca de la cruz de Cristo, es como un Judas que con un beso lo traiciona. Así dijo Charles Spurgeon en sus días. La cruz, hermanas y hermanos, en la época del apóstol Pablo, en la época de Jesús, estamos hablando del Nuevo Testamento, se convirtió en un instrumento que utilizaban los imperios. En la antigüedad se ejecutaba ahí a un criminal, a un desertor del ejército, a un delincuente, a un asesino. Ese es el trasfondo de la cruz. La cruz, la muerte de cruz es en nuestros días como la pena de muerte. En algunos estados está aprobada la pena de muerte. Y ahí están estos grupos que son de los derechos humanos, manifestándose, que eso no es bueno. La pena de muerte es bíblica, no es un invento del hombre. En Génesis la Biblia dice que el que derramare sangre, su sangre también será derramada. También dice el texto que el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces Dios, hermanas y hermanos, estableció la pena de muerte para todo aquel que comete un asesinato. Entonces es bíblica. Pero en el mundo hay un conflicto, hay muchas personas que no están de acuerdo, dicen, pero ¿cómo puede ser? Claro, entendemos que hay corrupción, que hay injusticia, que probablemente el hombre se apresura y puede usar esta ley como venganza. Pero si se usa legítimamente, como se debe de ser, con toda la investigación de un caso, de un crimen, pues es de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Entonces, en la antigüedad, la muerte de cruz era una tortura, no era así algo tan sencillo. Este método se dice que fue utilizado por los asirios, los fenicios, los cartagineses y los persas. Todos estos grupos de personas comenzaron a usar este método para mandar un mensaje a la sociedad, para enseñarles también a los demás criminales de cómo se les iba a tratar si no dejaban esas prácticas de delincuencia u otras cosas. Luego, hermanas y hermanos, este método al principio se colgaba a la persona y se exhibía públicamente. Se le ponían esos clavos, también antes usaban una estaca y ensartaban ahí al individuo. Pero luego se fueron dando cuenta más tarde que
la persona moría rápido, porque desangraba rápido en esa situación. Entonces modificaron de tal manera que le pusieron una pieza a la cruz para que la persona ahí se sostuviera los pies, y luego para que durara un poquito más y el clamor del dolor pudiera tocar las emociones de los demás. Una muerte de cruz no es algo sencillo. Para cerrar, yo creo que muchas veces hemos hablado de lo que es la muerte de cruz. Quiero cerrar con esto. La muerte de cruz no era para una buena persona, sino que era para una mala persona. Pero cuando se le aplica a Jesús, nosotros nos damos cuenta que Jesús no pecó. Que el mismo Pilato dijo: allá ustedes, yo en este hombre no he encontrado ningún defecto. Ustedes lo han condenado conforme a sus leyes. Y los judíos gritaron: que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos que vienen después. Imagínense la terquedad de los judíos, el odio contra el Mesías. Crucifíquenlo en ese impostor. Se ha hecho pasar por Dios, dijeron. El soldado allí al pie de la cruz, él dijo la verdad, que este hombre verdaderamente es hijo de Dios. Pero lo mataron. Cuando uno se mete a escudriñar las Escrituras lentamente y comienza a hacer preguntas, ¿por qué tuvo que morir Jesús si él no le hizo daño a nadie? Anduvo haciendo milagros. La misma historia humana y muchos grupos de personas como los musulmanes, hasta los mismos judíos reconocen, los judíos ortodoxos, aquellos que no creen en Jesús que es el Mesías, reconocen que Jesús fue un gran hombre. Y los musulmanes, un hombre tremendo. Gran hombre, un gran profeta, dicen los del Islam. Tenemos el comentario de las personas que tienen otras creencias, que dan testimonio, que dicen que no pueden encontrar un defecto. Entonces, ahora surge la otra pregunta. Un hombre que no hizo pecado, que no quebrantó las leyes, es el único hombre que ha cumplido todas las leyes, nunca dijo una mentira, nunca codició, nunca humilló así con malas palabras, nunca se vengó de nadie, nunca robó, honró a padre y madre, nunca habló mal, nunca calumnió. ¿Por qué le aplicaron una muerte tan atroz, la muerte más horrible, espantosa? Aquí hay dos cosas. Número uno, hay una causa que demanda una muerte así. Hay una ofensa entonces, pero él no la cometió. La cometió Adán. Entonces, aquí donde nos trasladamos a Génesis y nos damos cuenta que si estamos en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todas las cartas, todos los 27 libros del Nuevo Testamento que tienen que ver con la historia de Cristo, pero luego nos montamos, regresamos atrás y nos vamos a los otros 39 libros del Antiguo Testamento que también viene hablando del Mesías, de Cristo, que va a venir. Entonces nos vamos hasta Génesis y nos damos cuenta que ahí en Génesis 2 Dios le ordenó al hombre que le obedeciera.
y que si le desobedecía iban a haber consecuencias, iba a haber muerte. El hombre en el capítulo 3 falló, pero no falló contra una criatura como nosotros, sino que falló contra el santo Dios. Ahí está el detalle. El pecado de Adán es infinito, porque no pecó contra un hombre, pecó contra su creador. Y el castigo debe de ser de esa magnitud también. Entonces, Adán es el que da apertura en su caída a esta muerte horrible, espantosa, cruel. Y ahí en la cruz, hermanas y hermanos, es donde se nota la maldad del hombre. Ahí culmina. No podemos superar eso. Ahí en la cruz nosotros, porque cualquiera puede decir, pero es que los judíos, qué hombres y mujeres perversos, malos. Esa gente sí era mala, podrían decir muchas personas hoy en día al leer la historia de Cristo. Pero si nosotros hubiéramos estado ahí, también hubiéramos participado en nuestra naturaleza. Fuimos nosotros. No solamente los judíos son culpables, no solamente los romanos, no solamente los griegos, todos esos que participaron, esas culturas que participaron en esa época, hace más de 2000 años, en la crucifixión, en la muerte de Cristo, sino toda la humanidad, porque Jesús fue, hermanas y hermanos, por los pecados de todo humano, de todo hombre y mujer, no importa el idioma, la cultura, que ha de creer en Él. El que no cree en Él tendrá que recibir el castigo. Y aquí viene una reflexión. Dice el texto en el libro de los Hechos que Dios determinó que Jesús sufriera de esa manera. Es decir, que los hombres son culpables por su pecado, pero a la misma vez su maldad es usada para ejecutar un plan eterno de parte de Dios. Dios no tolera el pecado, pero la maldad del hombre, ellos quieren, como le pasó, y ahí en el Antiguo Testamento tenemos un relato maravilloso, la historia de José y sus hermanos. Cuando usted lee Génesis 37, dice que era un soñador este joven, hijo de Jacob, hijo de Raquel. Y él tenía un sueño de que 11 manojos de zacate se inclinaban. Luego tuvo otro sueño, dice que vio las estrellas y vio que la luna también y el sol. Y entonces dice que los hermanos lo llegaron a aborrecer más todavía de lo que lo aborrecían. Y entonces cuando llegó un día con comida, dijeron, allá viene el soñador. Dice que el papá lo amaba y le hizo una túnica de diferentes colores. Pero los hermanos tenían una envidia, un gran odio, que dijeron, matémoslo. Malos. Malos. Imagínense. La envidia, el odio. Llegaron, y dice José, pero ¿por qué me tienen que tratar así, hermano? Yo vengo a dejarles comida. Y claro, la Biblia dice que estos hijos de Jacob eran perversos de tal manera que en cierta ocasión le metieron fuego a una ciudad y mataron, asesinaron, eran asesinos. Los hijos de Jacob, pecadores hasta la médula como nosotros. Esa es una historia que apunta a la venida de Cristo, porque así como José fue amado por Jacob, Jesús es amado por el Padre. Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, dice el Señor en el libro de Mateo 3, 17 en adelante, cuando él sale del bautismo en agua. Y nosotros miramos, vienen aquellos, toman a los hijos de Jacob, toman a José, lo meten a una cisterna, luego están ahí luchando y dicen, mejor hagamos un negocio, hombre. Porque es que una cisterna es un hoyo que lo usaban, los hacían en el desierto para retener agua. Entonces ahí José se iba a ahogar.
Pero vea la divina providencia del Señor cuando lo tiraron, él se lo tiraron sin lástima. No se fracturó, porque la Biblia no dice que se fracturó. Porque después salió, lo sacaron y lo vendieron y lo llevaron a Egipto. Y allá terminó como esclavo. Y ya usted pues conoce la historia. El punto es que en el Antiguo Testamento usted ve historias que se cumplen idénticamente con la venida de Cristo. El punto aquí es que al final del sufrimiento de José termina diciendo estas palabras en Génesis 50:20. Los hermanos están afligidos, han pasado por un proceso y él ya lloró allí y ya él les reveló y ellos están asustados porque se sienten culpables. Saben ellos que José, al estar ahí al mando y al ser segundo de Faraón, tiene todo el derecho que los puede culpar, los puede juzgar y les puede aplicar la ley, y ellos terminan muriendo por el crimen que cometieron contra él. Ellos están afligidos. Pero luego aparece José y les dice: no se aflijan. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Ustedes pensaron matarme y en sí me mataron. Porque ustedes me tiraron a la cisterna, me vendieron y después andaban tan preocupados de culpa que ustedes siempre soñaban, tenían pesadillas, que ¿qué sería de mí? Que me había muerto. Ustedes le dijeron a mi padre que una fiera me había devorado. Y mataron a un animal y le ensangrantaron la túnica. Y Jacob vivió así en luto hasta que llegó a Egipto y se encontró con José. Hasta entonces se quitó ese luto. Ese hombre estuvo triste todos esos años. Pero aquí está el punto. Aplicándolo, ve, el género humano perverso quiere acabar con lo de Dios. Pero esa maldad Dios la usa para hacer un propósito. La maldad, claro, los hermanos de José eran culpables. Pero él usa esa parte y ahí nos damos cuenta el plan de Dios. Ya Dios en Génesis, manifestando una historia maravillosa de salvación, de restauración, el culpable con el santo Dios. En el Nuevo Testamento entonces vemos nosotros cómo los judíos, como si fueran los hermanos de José, odian a Jesús, lo aborrecen de tal manera que lo condenan y lo asesinan, lo matan, se lo entregan a los romanos para que le ejecuten, porque ellos en su ley pues no se les permitía matar, pero podían condenar y lo entregaban a los inicuos. Pero esa maldad, son culpables ellos, si no se arrepienten irán al infierno. Dios permitió que le hicieran eso a su Hijo para salvarnos a todos nosotros. Vamos al Salmo 22. Aquí está la historia, Cristo en la cruz. Así comienza el salmista. Este es un salmo que ahí está el título: un grito de angustia y un canto de alabanza. Un grito de angustia. Y dice ahí, Salmo de David. Los teólogos nos comentan y nos dicen que este es un salmo de la mañana. Probablemente se escribió en las primeras horas de la mañana, en la madrugada. David en algunas ocasiones fue perseguido por Esaú y por todo el ejército de Esaú, de tal manera que tuvo que correr, no minutos, sino días, tuvo que andar corriendo, lo persiguieron para matarlo. ¿Sabía David que este salmo se trataba del Mesías? Probablemente en ese momento quizás no. Él escribió una experiencia que le tocó vivir dura. Pero este salmo tiene que ver con la muerte de Jesús. Quizás usted se preguntará, ¿cómo puede ser esto en el salmo? Si estamos hablando 1000 a 500 años antes de la venida de Cristo. Ya le relaté Génesis.
Ya le dije que en Génesis hay historias. Desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante, usted comienza a aprender en Génesis, comienza a ver a Jesús. Esto es maravilloso. Algo que me gusta a mí de la Biblia es esto, que el centro de la Biblia es Jesús. Usted va a encontrarse a Jesús desde la primera letra de que abre la Biblia. Ahí está Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo está Jesús ahí? Bueno, usted le hace Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y nada, dice, nada fue hecho sin Él. Es decir, que todo lo que se hizo por medio de el verbo, la palabra. Ahí estaba Jesús. Cuando Dios hablaba, era Jesús el que estaba ejecutando. La sabiduría, en el libro de Proverbios dice, yo la sabiduría habito desde siempre. Cuando Él estaba ejecutando, ahí estaba yo. Usted va a ver a Jesús por Génesis, por Éxodo, por Levítico, por Número, por Deuteronomio, por Josué, por Jueces, por todos los libros de la Biblia. Y aquí llegamos al Salmo. Dios mío, ese es el clamor del salmista. Y este es el mismo clamor de Jesús. Esta es la alabanza de Cristo. Hay un libro que escribió el pastor Timothy Keller, un hermano que Dios lo usó para dejarnos una buena literatura. Y en uno de sus devocionales él escribió acerca de los cantos de Jesús. Se los recomiendo. Los cantos de Jesús tienen que ver con los salmos. Entonces él va cada día con una meditación en los cantos de Jesús. Entonces ahí él dice que Jesús, toda su vida, los salmos fueron su alabanza, y en la cruz, Jesús cantó los salmos. Dios mío, este es un canto de angustia. Nosotros pensamos que solo se debe cantar cuando estamos felices. No hay que cantar cuando estamos felices. También se canta cuando estamos tristes. Cualquiera puede decir que se debe de cantar cuando no estamos enfermos, porque estamos sanos y podemos brincar y todo. Y así nos han enseñado. Y cuando estamos enfermos, no podemos cantar. Bueno, en la Biblia sí encontramos hombres que pudieron. No sé cómo le hicieron, pero en los salmos va a encontrar hombres que usted los ve con fiebre, que no podían ni hablar, no podían ni moverse. Sin embargo, escribieron una alabanza en medio de su angustia. Esta es una alabanza de esa. Dios mío, y aquí viene la pregunta, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Aquí vamos a ir aterrizando para ir terminando ya. Este salmo es tan maravilloso. Si usted quiere ir conmigo y para que veamos esa expresión allá en Mateo 27, si quiere corre conmigo, Mateo 27. Y ahí vamos a ver un relato, versículo 46. Vamos al Nuevo Testamento. Nos quedamos con esa pregunta, ¿por qué me has desamparado? Y aquí va a ver usted cómo Dios abandonó a su Hijo en la cruz. Y surge otra pregunta, ¿por qué lo abandonó? Los testigos de Jehová podrían decir, es impresionante, eso no es verdad. Porque un padre que ama tanto a su hijo, ¿cómo lo va a abandonar? No lo abandonaría jamás. Un testigo de Jehová diría, ¿cómo es posible que un padre va a hacer una hoguera, va a poner madera y va a poner un fuego y luego va a poner a su hijo a que se queme?
Eso dicen ellos del infierno, que es imposible, que un Dios que es amor, ¿cómo va a poner a alguien a que se haga chicharrón ahí? Ahí es donde está la incoherencia, lo que no conecta, porque ellos humanizan a Dios, ellos piensan que Dios es un Dios como el hombre. No, aquí vamos a encontrar la razón por la cual Dios abandona a su Hijo es porque Él es santo y Él es justo. Él es santo, es justo y Él aplica la justicia y dice, y Él es santo, y en el Salmo 22 lo acabamos de leer, pero tú eres santo. La razón por la cual tú me abandonas, la entiendo. Y aquí que yo no soy hombre, le dice en el versículo 5, sino que soy gusano. El salmista ahí nos traslada a la cruz y nos damos cuenta de lo que dice Mateo 27, vaya conmigo, 46. ¿Lo encontró? Versículo 46 dice, vamos a leer desde el 45, y desde la hora sexta, esto quiere decir la mediodía, 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que acabamos de leer en el Salmo 22:1. La gente que estaba al entorno, los verdugos y todos aquellos, se sorprendieron. Versículo 47 dice de Mateo 27, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Esto quiere decir que fue un clamor, imagínense. Ya está, estas vienen siendo ya las últimas palabras desde la cruz. Si usted se traslada al proceso de cómo Cristo fue arrestado, Jesús fue arrestado en la madrugada. No había dormido porque había estado en Getsemaní orando, clamando antes de ser arrestado. Estuvo ahí batallando. Lucas dice que su sudor eran como gotas de sangre que caían. Luego lo arrestan, lo llevan donde Anás, Caifás, y lo andan de un lado a otro, lo terminan azotando. Y después que lo azotan, no crea que le dan una azotada suave, no, lo flagelaron de tal manera que se podían ver sus huesos. Querían matarlo antes de crucificarlo. Le ponen una cruz, le ponen una corona de espina y llega allí Juan capítulo 21, versículo 17, dice el texto, y él cargando su cruz, le pusieron su cruz, lo llevaron al lugar de la calavera. Y ahí lo crucificaron. Ahora, lo crucificaron como a las 9 de la mañana. A la hora sexta hubo tinieblas. Las tinieblas representan juicio. Allá en Éxodo vemos nosotros que hubo tinieblas en Egipto, que Dios trajo tiniebla como una señal de justicia, aplicándole justicia al malvado de Faraón antes de que liberara al pueblo de Israel. Se trae las tinieblas a Dios porque Dios está airado contra el pecado. Cuando Jesús va a la cruz, Él está cargando los pecados de cada uno de nosotros. Y por esa razón es que Dios se aparta, porque Él no puede ver el pecado, porque Él es puro de ojo, y a la misma vez se aparta y derrama su enojo, la ira, el enojo de Dios por el pecado. Le aplica a Jesús la justicia en la cruz. Entonces aquí aclaramos. Algunos dicen, es que le dolió tanto al Padre que trajo oscuridad para no verle. Otra herejía, porque pensamos que Dios es humano. Las tinieblas le son lo mismo que el día. Para Él no hay oscuridad.
El ojo de Dios, si vamos a usar ese vocablo, porque Él es espíritu, Él no tiene cuerpo, pero dice que la mano de Dios, los ojos de Dios están en todas partes. O sea, aquí la realidad es, hermanas y hermanos, es el problema del pecado de nosotros. ¿Por qué se apartó? ¿Por qué lo abandonó? Porque Jesús estaba cargando los pecados de usted y los míos, y estaba siendo castigado el pecado de nosotros en Él. Por eso ese gran clamor. ¿Dolieron los clavos que cortaron los tendones? Sí, tanto las manos como los pies. Estaba con una fiebre, estaba ahogándose, le faltaba aire en la cabeza, se estaba desangrando lentamente. Era una tortura desde las 9, desde las 6 de la mañana que lo azotaron y todo ese proceso. Esta es la muerte más terrible. Y lo sufrió por usted y por mí, para que usted tenga una oportunidad de ir al cielo y no vaya al infierno. Por eso es que va a ser justa la condena del incrédulo, porque este es el pecado imperdonable. La persona que no cree en Cristo Jesús estará la eternidad en un lugar espantoso donde los gusanos no se mueren, donde el fuego no se apaga y donde será el crujir de dientes y el lloro. Solo vea lo que le pasó a Cristo en la cruz. ¿Qué le espera a usted si no se arrepiente de sus pecados? Si usted cree en Jesús y no se ha detenido a ver lo que costó su salvación, probablemente nunca va a poder tener pasión por Jesús. Nunca va a poder disfrutar el cristianismo a plenitud. Porque será un evangélico mezquino, estará siempre enfocado en las cosas materiales y no en la esencia del cristianismo, que es Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que nos debe de mover a nosotros en todo tiempo. Aun cuando estamos enfermos, aun cuando no tenemos trabajo. Jesús murió por mí. ¿Y quién puede morir por mí? Por un pecador condenado, nadie. Quizás por una buena persona alguien lo haría, dice el apóstol Pablo, pero por un malvado, por un mentiroso, por un blasfemo, nadie. Pero Jesús lo hizo. Él está siendo aplastado de acuerdo a Isaías 53. Habla. Dice el versículo 7 de Isaías 53, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y aquí dice Isaías, ¿quién fue el que lo puso ahí? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús en la cruz nos enseña, hermanas y hermanos, que hay salvación, que Él pagó el precio. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, se le puso el pecado suyo y el mío para ser castigado en la cruz. En otra parte de las Escrituras dice que Jesús en la cruz fue expulsado al fondo del mar. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Mire este texto, hermanos. Sepultará nuestras iniquidades. Pero vea dónde lo va a echar. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
cuando Dios pone los pecados de usted y los míos en Jesús, ve hasta dónde lo lleva, hasta el fondo del mar. Jesús lo había dicho en Mateo 12, 40, que su muerte iba a ser como cuando Jonás estuvo en el vientre del pez, 3 días y 3 noches. De tal manera que dijo Jesús, si a alguien no le impacta, porque a los ninivitas, a los de Nínive impactó lo que le pasó a Jonás, de tal manera que se arrepintieron. Jonás dijo, se van a morir, si los digo. Esto no es una mentira, esto no es una falacia. A mí me metieron en el vientre de un pez y acabo de salir. Y para que vean, la Biblia no lo dice, pero ¿usted cree que todo lo que tiene el pez adentro, ese fuego, esos líquidos, usted cree que Jonás no salió todo marcado? Yo me imagino que hasta calvo ha de haber salido. Horrible. Pero fue, y se arrepintieron. Miren lo que dice Jesús en Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Por qué? Por usted y por mí, para que tengamos salvación. Entonces el llamado es: venga a Cristo, arrepiéntase, crea en Cristo como su Señor y Salvador, pídale perdón. Los que todavía no son cristianos, no solamente los que estamos aquí presentes, sino los que han de escuchar esta prédica, los que han de ver esta prédica, porque si nosotros nos vamos hoy o mañana, porque Cristo va a venir por nosotros, y alguien se ha quedado por ahí y anda angustiado, o si usted no se siente, hermana, que es salva, que no es cristiana, por favor arrepiéntase de sus pecados. Solo llévese esta reflexión: si Dios le hizo eso a su Hijo amado por los pecados de nosotros, ¿qué le va a hacer a usted? Le va a aplicar la justicia y la va a meter en el infierno, porque allí usted va a honrar a Dios, porque va a recibir justicia. Dios va a ser alabado. Con las personas que van a ir al infierno, Dios va a ser alabado porque ellos van a recibir justicia. Nosotros vamos a alabar a Dios al ir al cielo porque recibimos gracia. Gracia y justicia son parte de los atributos de Dios. De una forma o de otra, Dios será glorificado. Pero nosotros, hermanas y hermanos, hoy tenemos la oportunidad. Escape por su vida. Este mensaje, si Dios lo movió para que lo escuchara, es para que usted se percate que hay alguien que ya pagó un alto precio para que usted vaya a una mejor vida, para que usted vaya a la gloria con Dios, para que usted vaya por la eternidad con Jesús. Ay de usted si no se arrepiente de sus pecados después de escuchar este mensaje. Que Dios nos ayude. Y ya es lo que estamos en Cristo, que Dios nos traspase el corazón con esta maravillosa historia de Cristo, el sufrimiento. Vamos a ir viendo poquito a poco. Hoy hemos introducido por qué lo abandonó, porque estaba cargando nuestros pecados y porque estaba recibiendo todo el peso de la ira de Dios, el castigo que merecemos nosotros, porque Él tenía que pagar. Porque la paga del pecado es muerte. Él tenía que morir para que nosotros podamos vivir espiritualmente. ¿Lo creemos? Oremos. Padre amado, el predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.